Doctor, ya hice las pruebas desde el celular se escucha perfectamente el webinar. Estamos Ok. listos, a las 9:00 iniciamos. No sé si tiene alguna Listo. pregunta, doctor, algo que lo pueda Eh, orientar. sí, pues en la dinámica, Santiago, ¿cómo es? Es decir, como quiera hacer, es decir, en el sentido de si hay preguntas, espera al final o pueden ir viniendo ¿cómo lo hacen ustedes? Ok, perfecto. Yo lo presento a los asistentes, doy la Sí. introducción de la asociación y hago la aclaración de que al final resolvemos preguntas. Cada quien puede, en el módulo de preguntas, la puede dejar consignada, la resolvemos al final en 5 minutos. Ah, ok, perfecto. Listo. Perfecto. Yo creo que entonces estamos listos en 13 minutos. Listo. En este momento no estoy viendo su pantalla, pero me imagino que la dejo de compartir por un momento. Sí, la dejé de compartir. Eh, La dejé de compartir. Sí, 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 sí. Ok, perfecto, listo, de acuerdo. Entonces, en 5 minutos lo vuelvo a contactar. Bueno, perfecto. Gracias. Gracias. Bueno.
Doctor Pedro, Santiago, eh, ¿cómo gustaría que lo presentara, doctor? Tengo acá a jefe del equipo médico global de AMG. eh, es, eh, es jefe del equipo médico global, es que es muy largo, es de la evaluación del equipo de evaluación de los reportes de casos individuales, como de evaluación médica. Pues si quiere yo me presento, más fácil, ¿no? Si quiere, Ah, no bueno, sé. Sí, más sencillo, doy un poco de una introducción rápida y arranco. Yo creo que es lo más fácil, Santiago, ¿no? Si le parece. perfecto. Sí, está bien. Entonces, simplemente para acotar a una posición, eh, ¿es el jefe del equipo médico global o Director médico de Amgen y luego yo ya, director ya médico? elaboro en la función específica para dar un contexto. Sí, no hay Perfecto. problema. Listo, ya en 4 minutos iniciamos. Ok, listo, estoy pendiente. Gracias. Doctor, el último detalle. Dígame, Santiago. ¿Usted quisiera verse en cámara web? Normalmente lo hemos manejado así, pero como usted lo prefiere. Pues, pues no, realmente, no lo había pensado, no creo que sea necesario, no, así está bien. Listo, perfecto. Ok.
Bueno, buenos días a los asistentes. Buenos días. A- Veo a Daniel, a Carla, Mariano, Jenny. Buenos días. Habla Santiago Garnica de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Tenemos previsto iniciar en este momento, pero vamos a dar 2 o 3 minutos para lograr que las personas que están inscritas puedan llegar. Eh, Estamos presentando al doctor Pedro Yuela, es el director médico de Amgen, y vamos a iniciar en 2 minutos. Gracias.
Buenos días a todos nuevamente. Bienvenidos a nuestro tercer webinar de 2018 por parte de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Hoy tenemos un invitado muy especial, es el doctor Pedro Yuela, nos acompaña desde el Reino Unido. Él es director médico del equipo médico, el director médico de Amgen, y él nos dará una visión de las estrategias en farmacovigilancia en la industria farmacéutica a nivel global y cómo una multinacional responde a las expectativas de las agencias reguladoras a nivel global. Y pues es un webinar indispensable para todos aquellos que trabajamos en farmacovigilancia. Antes de iniciar, quisiera comentarles que tenemos otras dos actividades muy importantes este mes de abril. La primera es este webinar, la segunda es la construcción del Plan Estratégico 2018 de la Asociación, que es una jornada hacia dónde va la farmacovigilancia en Colombia. Esta es una mesa de trabajo con modalidad café y con el método de Design Thinking. El 12 de abril están invitados todos los asociados, son 40 cupos, son limitados. Y por otro lado está el curso de buenas prácticas de farmacovigilancia presencial en Bogotá. Se va a desarrollar el día 26 de abril en el Club Médico. Entonces, tengo el privilegio de presentarles al doctor Pedro. Doctor Pedro, es un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y pues adelante. Gracias, Santiago. No, a ustedes, muchas gracias. Realmente es un placer estar acá. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, perfecto. Lo escuchamos desde varias fuentes. Perfecto, listo. Y pueden ver mi presentación sin problema. La estamos viendo, sí, sí. Perfecto, listo. De nuevo, un placer estar acá. Mi nombre es Pedro Yuela y rápidamente como presentación, soy egresado de la Facultad de Medicina del Rosario. Me especialicé en medicina preventiva y salud pública en el Departamento de Salud de la Florida en Estados Unidos y casi inmediatamente después de terminar mi residencia empecé mi carrera en farmacovigilancia trabajando con Genzyme, Sanofi, con un anticuerpo monoclonal que de pronto algunos de ustedes lo conocen, llamado alemtuzumab, apoyando las últimas fases de su desarrollo clínico, apoyando las aplicaciones globales. Y alemtuzumab es un anticuerpo monoclonal con un perfil de seguridad muy interesante, por no decir complejo, lo cual me permitió trabajar bastante en las estrategias de minimización del riesgo y de la gestión del riesgo en general. Actualmente, y desde hace 4 años, manejo la función y el equipo médico global encargado de la revisión y análisis de los reportes de casos individuales para todas las moléculas de Amgen. Como usted lo decía, Santiago, mi charla es acerca de las estrategias globales para hacer frente a la dinámica de la farmacovigilancia global. Siendo una ciencia en evolución, la farmacovigilancia trae cada año, y diría yo, cada semestre, cada trimestre, nuevas normas y requerimientos que generalmente son de implementación inmediata y que traen retos constantes para el desarrollo de nuestra actividad. En la charla no voy a hablar de normas específicas, es más bien una visión global de la compañía, un departamento global de farmacovigilancia para hacerle frente a estos retos. Pero espero que lo que voy a presentar sea útil a diferentes niveles, ya sean geográficos, locales, regionales o institucionales, para la industria, para la academia y, por qué no, para las autoridades de vigilancia y control. Estoy tratando de mover la diapositiva, pero no puedo, perdón. Ok. Como aclaración, siempre se coloca, pero sería bueno aclarar la aclaración. Sí es mi presentación y no la presentación de Amgen, pero sí está basada en la experiencia de Amgen. Y a lo largo de la charla voy a hacer alusión a ejemplos puntuales de actividades y procesos que se han implementado en la compañía, en el departamento global,
en los últimos 3 o 4 años. Amgen hizo una reestructuración global del Departamento de Farmacovigilancia hace unos 4 años, diría yo, rediseñando procesos e implementando sistemas de apoyo. Generalmente, como sucede en las compañías, en las grandes farmacéuticas, estos cambios vinieron después de unos hallazgos críticos, después de una inspección que hizo la MHRA acá en el Reino Unido. Dicho sea de paso, es muy difícil encontrar una actividad que tenga más impacto en una función global como el ser inspeccionado por agencias gubernamentales. Es difícil, es estresante, requiere mucho trabajo, pero al final siempre quedan las enseñanzas y al final siempre quedan las recomendaciones que permiten mejorar el sistema de farmacovigilancia como tal. Pasando a la siguiente, estos son los elementos esenciales que considero yo para la farmacovigilancia. Como lo dije anteriormente, pues es una ciencia en evolución y yo creo que eso es lo que nos atrae a todos los que trabajamos en ella. Pero enfocándonos en lo que coloqué en los diferentes temas, en los puntos que coloqué acá, vemos que a pesar de estar en evolución, tenemos muchas demandas, tenemos que descubrir, analizar, comprender, informar, establecer perfiles de seguridad, gestionar, comunicar. Entonces, son retos constantes, se necesita de mucho trabajo y de mucha concentración para lograrlo. Además de esto, es una ciencia nueva. Y si miramos este camino que coloqué acá en los últimos 15 años, ha evolucionado de una manera exponencial. Podemos decir que antes, al principio, era solamente la recolección de datos, luego ya evolucionamos en cómo reportarlos, luego empezamos a pensar en cómo evaluar el riesgo y definir los perfiles de seguridad, luego cómo gestionar estos riesgos, luego cómo mirar que esta gestión de riesgos sea efectiva y que los planes que se pusieron o que se implementaron sean efectivos. Luego ya evolucionamos a mirar más el balance beneficio-riesgo. Luego, cómo gestionamos este beneficio-riesgo. Y así vamos. Este es el camino que idealmente nos llevaría a poder predecir, a pronosticar, ¿no? Que sería como lo ideal en el futuro de la farmacovigilancia. Afortunadamente, para nosotros, grupos internacionales como el CIOMS han hecho un gran esfuerzo para hacer nuestro trabajo más fácil, estableciendo parámetros y guías para el desarrollo de la función de vigilancia de productos farmacéuticos. Menciono CIOMS porque el informe del grupo de trabajo número 8 en el 2010, que se tituló Aspectos prácticos para la detección de señales en farmacovigilancia, sirvió como la base al conjunto de documentos guía elaborados por la Agencia Europea de Medicamentos, que todos conocemos como buenas prácticas en farmacovigilancia, y que fueron creados con la intención de facilitar el desempeño de la función en la Unión Europea, pero como muy bien sabemos, han trascendido esta región para convertirse en un plan global de actividades de farmacovigilancia. Los primeros módulos publicados en el 2012 realmente marcan un punto de quiebre para enfocar los procesos de gestión adecuados para la función y sobre los cuales se deben construir las estrategias sólidas que requerimos. Aquí en la tabla simplemente menciono algunos de los módulos y las fechas en que fueron implementados. Entonces, esto es simplemente para marcar un contexto de lo que ha sido el cambio en los últimos 5 años, que ha traído retos, pero que a la vez nos ha permitido trabajar bajo parámetros que antes no teníamos. Bajo este contexto, y volviendo al ejemplo de Amgen, cuando estábamos intentando reinventar la manera de hacer farmacovigilancia después de los hallazgos críticos que tuvimos, nos encontramos con que teníamos como mínimo 6 procesos diferentes
representando las diferentes funciones esenciales de farmacovigilancia, ¿no? El manejo de caso individual, la gestión de señal, la gestión beneficio-riesgo, informes periódicos, los insertos, la comunicación. Entonces nos encontramos con el dilema, ¿qué hacemos? ¿No? Tenemos que hacer algo. ¿De dónde partimos? La decisión fue mirar estrategias utilizadas en el manejo de negocio y se optó por el análisis de proceso de negocio, que es básicamente una metodología cuyo objetivo es analizar un negocio o sistema u organización, describiendo sus procesos, incluyendo quiénes participan, cuál es el intercambio de información y cómo se hace, cuáles son las normas reguladoras que se aplican, y donde la observación gira en torno a las formas específicas en que estos procesos se suceden a lo largo de un ciclo de vida. Entonces teníamos que mirar todo de principio a fin. El primer paso, entonces, después de decidir de esta estrategia, fue mirar el dibujo, hacer un mapa, un diagrama de flujo, ¿no? Para entender quiénes eran los actores, en dónde había divergencias, en dónde había convergencias y qué necesitábamos hacer, en dónde necesitábamos enfocarnos para iniciar. Entonces, mirando que la información puede provenir de diferentes fuentes, como los profesionales de la salud, los socios con quienes trabajamos, los investigadores de los estudios clínicos, los mismos pacientes, últimamente las redes sociales, revisiones de literatura, las agencias reguladoras, son la fuente de la información que nos llega y cómo la manejamos. Y nos empezamos a dar cuenta que las convergencias y de donde salía la información venía de la gestión de señales, ¿no? Al mirar el diagrama de flujo, miramos dónde debe ser el enfoque. Es en la gestión del beneficio-riesgo, es en la comunicación, los informes periódicos, y nos dimos cuenta que no, que tenía que ser un poco antes. No en el manejo de casos, porque es información que no ha sido analizada ni procesada adecuadamente, pero sí mirándolos a la gestión de señales, podíamos definir lo que iba a ser la manera de hacer farmacovigilancia en Amgen. Teniendo eso como conclusión, volvimos a las buenas prácticas de farmacovigilancia mirando los documentos y confirmamos que la señal o la gestión de señal tiene un papel preponderante en los diferentes módulos. En el módulo 1 o el módulo 1 define el requisito para sistemas de calidad, procedimientos y procesos para asegurar la integridad de la información recibida. El módulo 5 define la detección de señal como un elemento clave en la identificación de nuevos riesgos y la necesidad de inclusión de esta información en los planes de gestión de riesgo. El módulo 6 define los eventos que deben catalogarse como problema de seguridad emergente, que son asociados claramente con un impacto eventual e inminente en la salud pública y los cuales requieren una acción urgente. El módulo 7 incluye los detalles sobre la información de evaluaciones de señal que se deben incluir en las actualizaciones periódicas de seguridad. Y por último, en el módulo 9, que es la específica para la gestión de señal, se define lo que es el conjunto de actividades que se deben llevar a cabo para determinar si la información disponible sugiere nuevos riesgos o cambios en los riesgos conocidos. Entonces, ya entendiendo que la señal es la piedra angular definitivamente de lo que necesitamos hacer, vale la pena detenerse un momento y revisar algunos conceptos. Las actividades para detectar señales son heterogéneas y deben ser heterogéneas, lo que significa que pueden utilizarse diferentes métodos para detección de señales.
en cualquier etapa del ciclo de vida del producto. Puede venir de revisión de informes de seguridad, de casos individuales, de análisis estadísticos de datos, de observaciones clínicas y o preclínicas. Puede venir de publicaciones científicas, de los medios digitales y de redes sociales que, dicho sea de paso, han traído un nuevo reto para todos nosotros en los últimos años. Entonces esto hace que la detección de señales deba ser libre y espontánea. Por ejemplo, mi equipo que evalúa, como dije, los reportes de casos individuales, tiene una función que se denomina casos de notificación inmediata, que, como su nombre lo indica, son casos que requieren una evaluación. Entonces, el evaluador médico tiene como función notificar a las personas que van a seguir trabajando en lo que potencialmente sería una señal. Pero nosotros no le ponemos un criterio ni definimos qué es un caso de notificación inmediata, porque queremos que sea espontáneo, queremos que sea el criterio clínico del evaluador lo que lleve a que tenga esa avidez y ese interés por que haya un seguimiento a determinado evento. Eh, Volviendo al tema, y a pesar de esta heterogeneidad que estaba mencionando, sí debe haber principios básicos que gobiernen la detección de la señal. En primer lugar, debe ser un enfoque multidisciplinario que debe utilizar metodologías apropiadas, idealmente apoyadas por análisis estadísticos y epidemiológicos que sustenten la evidencia. Las evaluaciones deben hacerse por personas adecuadamente calificadas. Y en esto quiere decir que tengan ya sea la experiencia o la formación académica para hacerlo. Y además, el proceso debe ser adecuadamente apoyado por sistemas que garanticen la integridad de la información. Y en esto voy a ampliar un poco más adelante. El CIOMS, el grupo de trabajo número 8 de CIOMS definió la señal de seguridad como la información que surge de una o varias fuentes, incluyendo observaciones y experimentos, que sugiere causalidad entre una intervención y un evento o conjunto de eventos relacionados, que es desconocida anteriormente o que representa un aspecto diferente de una asociación conocida y que además se considera de veracidad suficiente para justificar su verificación. Entonces, esto es una definición que se hizo hace más o menos 8 años. En las buenas prácticas de farmacovigilancia se ha evolucionado más en esto y realmente esto no es la definición de señal como tal, pero es la definición de detección de señal, ¿no? Entonces lo que acaba de leer es lo que se debe considerar como la detección de señal, pero como sabemos, la gestión total no termina en la detección. Existen pasos adicionales que deben seguirse secuencialmente para gestionar adecuadamente la información y sacar las conclusiones necesarias. El primero de estos pasos es la validación. ¿Qué significa? Para validar una señal se necesita establecer la relevancia clínica. Eso incluye diferentes consideraciones. La primera de ellas es determinar la causalidad, teniendo en cuenta temporalidad, plausibilidad biológica, gradientes biológicos, entre otros criterios que están bien documentados en la literatura. Además, se debe tener en cuenta si otros eventos de una naturaleza similar ya existen en la información de seguridad del producto o de productos de la misma clase, o si han sido publicados o discutidos en foros científicos. Al final de este paso, se debe poder determinar si la información disponible justifica el análisis adicional. Este es el objetivo principal de la validación. Y también es importante resaltar que las señales que no son validadas no deben ser olvidadas y siempre deben tenerse en cuenta en análisis subsecuentes. Y no solo esto,
las normas requieren que estas señales que no son validadas también deben capturarse en el sistema de seguimiento. El siguiente paso es dar prioridad a las señales que se identifican con repercusiones inminentes en la salud pública, lo que mencionaba antes como problemas emergentes en seguridad. Y estas señales, como dije, requieren una atención urgente. Se debe evaluar el impacto sobre los pacientes contra la severidad, la reversibilidad y el potencial para la prevención o minimización del evento y el resultado clínico de los eventos. Y con esto quiero decir que se debe tener en cuenta el balance beneficio-riesgo en estos casos. El siguiente paso es la evaluación. ¿Para qué se hace? Para identificar la necesidad de recolectar datos adicionales o la necesidad de una acción reguladora inmediata. Idealmente debe incluir un análisis de todas las fuentes y se debe considerar las fortalezas y las limitaciones de los datos. En esta parte de la evaluación es muy útil utilizar una definición de caso. Generalmente hay definiciones de casos que ya han sido utilizados y reconocidos por la comunidad científica nacional o internacional. Pero si no está disponible, sí se debe establecer una definición de caso para poder llevar a cabo la evaluación de una manera más efectiva. En estos casos, yo encuentro muy útil recurrir al diccionario Medra, que tiene sus consultas estándar, los SMQs, que permiten poner unos parámetros de búsqueda y ayudar así en una evaluación más completa de la señal potencial. El siguiente paso después de la evaluación son las recomendaciones. Y una recomendación es el resultado de una evaluación bien hecha y puede ser de dos tipos. Una que no se necesita ninguna acción o que se necesita adoptar medidas que pueden ser inmediatas o que pueden dar una espera. Las medidas inmediatas generalmente son retirar el producto del mercado. Otras medidas que obviamente son más comunes es la obtención de información adicional. Generalmente esto se hace bajo un compromiso con los agentes gubernamentales en el siguiente informe periódico proveer mayor información o en algunos casos se busca de una manera más activa la información a través de estudios observacionales o ensayos clínicos. Y otra medida que puede ser tomada sería la implementación de medidas para mitigar el riesgo. Finalmente, la comunicación debe ser fluida entre autoridades competentes y la compañía alrededor de lo que son las señales validadas, los temas de seguridad emergentes, el resultado de las evaluaciones de las señales y el otro tipo de comunicación es entre la compañía y los profesionales de la salud alrededor de los resultados de evaluación que impliquen que hay una nueva señal o que hay un cambio en los riesgos y en los riesgos que tienen un impacto sobre el balance beneficio-riesgo. El segundo aspecto esencial para lograr la eficacia del proceso de gestión de señal es el sistema de seguimiento. Este sistema que apoya el proceso debe ser capaz de seguir y documentar todas las actividades realizadas, incluyendo cómo se han detectado las señales, cómo han sido validadas o no, y cómo han sido evaluadas.
El sistema debe contar con herramientas de flujo de trabajo flexible para ajustarse al proceso y debe ser posible configurar reportes para Excel y Word. Y esta es una visión global y la visión que tiene la compañía pensando en facilitar la inspección, las auditorías por parte de las agencias reguladoras. Amgen se decidió por un modelo de gestión de procesos basado en la plataforma de Appian, que tiene la ventaja de ser de inicio rápido, es fácil de usar generalmente, tiene flexibilidad en el mantenimiento y en la actualización de procesos, pero pues no tiene que ser Appian, hay otras alternativas de software de gestión de empresa como TrackWise o Pegasystem. Así es como luce un resumen de señales para una molécula específica. Eh, perdón. Este es un ejemplo ficticio de señales de seguridad cerrada o en curso durante un intervalo específico de presentación de informes. Como pueden ver, incluye el término, cuándo fue detectada, el estado, si está en curso, si fue cerrada cuándo, la fuente de información, la razón por la que fue evaluada, el método eh, con el que se evaluó. El primero vemos que fue un metaanálisis, el segundo fue más de información con los profesionales de la salud, y también incluye las acciones que se tomaron o que están planeadas. Entonces vemos que en esta de Steven Johnson, en la segunda línea, vemos que se tomó la decisión de actualizar la información de referencia, de enviar cartas a los profesionales de la salud, y se decidió también actualizar el plan de gestión de riesgo. Entonces, después de mirar todo esto, así es como nos gusta pensar que luce nuestro sistema. Y lo digo así porque pues, existen aún muchos retos. Pero eso es una buena manera de entender y comparar a lo que mostré anteriormente como Lucía. Tenemos los mismos actores, ¿sí? Las mismas personas que están involucradas en el proceso, pero poniendo la señal en el medio con sus diferentes pasos de identificación, validación, el escalamiento, la decisión acerca de qué recomendación dar, que es dada por un comité de seguridad que está establecido en el departamento, y teniendo la gestión de la relación beneficio-riesgo como objetivo final, creemos que podemos lograr implementar y comunicar eh, las decisiones de una manera más efectiva y adecuada. Y esa es la otra parte como nos gusta verlo. ¿De qué se trata? Se trata del paciente al paciente, ¿sí? Del paciente iniciando desde el efecto adverso, pasando por nuestros sistemas y procesos que esperamos sean adecuados, con una comunicación efectiva con agencias reguladoras, con los profesionales de la salud, con los comités de ética, para que todos toquemos la información, la consideremos, la incluyamos y asimismo regrese al paciente con una comunicación, un inserto actualizado y que permita que el uso de nuestros medicamentos sea más adecuado. Y ya para terminar esta parte, una reflexión. Esto es lo que Amgen hizo, cómo
su visión, lo que siempre tratamos de lograr, pero no quiere decir que los retos no estén ahí, los retos son diarios. Mm, y la reflexión más importante quizás sea que hay una falta de alineamiento por parte de las agencias reguladoras mundiales en lo concerniente a la farmacovigilancia. Y esto conlleva a que sea un sistema que, que se inunde de datos de seguridad sin mucha contextualización. Por ejemplo, nosotros recibimos el año pasado 250.000 reportes de casos, de los cuales quizás un 60% son reportes que no son serios, reportes limitados en el contenido, pero que igual tenemos que procesar. Las compañías se enfrentan con una variedad de requisitos diferentes también que a veces son contradictorios. Y el más grande, quizás porque sean las dos agencias más grandes, es entre la FDA y la Agencia Europea de Medicamentos. Y es una diferencia filosófica fundamental, porque la Agencia Europea de Medicamentos es muy académica en su esencia, pero obviamente está enfocada en la manera de ver la medicina en la Unión Europea. Mientras la FDA es una agencia que no es académica, que está compuesta por servidores públicos que están tratando de hacer su mejor trabajo y que de pronto tienen una visión más pragmática de lo que debe ser eh, la farmacovigilancia y la información que ellos reciben. Entonces, es un reto y en este momento existe un movimiento en la industria tratando de que el Consejo Internacional para la Armonización, o el ICH, tome la iniciativa de reunir a todas las partes, como las agencias reguladoras, la industria, los mismos pacientes, los profesionales de la salud, para ayudar a facilitar una comunicación más clara, garantizar la coherencia de la terminología y de los requisitos y así simplificar procesos que nos permitan enfocarnos en lo que importa, que son las señales verdaderas. Este era el contenido de la presentación. No sé ahora si haya preguntas. Buenos días nuevamente, agradecemos, vamos a dar un minuto para recibir las preguntas a través del módulo que ustedes encontrarán en la plataforma. Por favor, escríbanlas allí, vamos a dar 5 minutos para las respuestas. Gracias. Doctor, tenemos la primera pregunta. Dice, ¿cuál ha sido el principal reto en el proceso de farmacovigilancia, considerando los requisitos y diferencias de conceptos en las diferentes agencias regulatorias? Sí, gracias por la pregunta. El reto principal diría yo, en general, el sometimiento de los reportes de casos individuales.
específicamente en lo que tiene que ver en el manejo de lo que se considera, primero, una relación de causalidad y otra en lo que se debe considerar como un evento esperado de acuerdo al perfil de seguridad. Por ejemplo, la FDA exige que y esto es para los estudios clínicos básicamente, considerar que un evento está relacionado a a la molécula, debe haber una evidencia muy fuerte para considerarlo como tal. Mientras que las agencias europeas eh, nos piden que seamos más conservadores, como le decimos nosotros. Entonces, ante la duda, debemos considerarlo como relacionado. Entonces nos encontramos con esa dualidad, ¿no? Porque nosotros manejamos la función a nivel global. Mi equipo toma esa decisión, el evaluador médico es el que decide si está relacionado o no, y eso es lo que va a determinar generalmente si se va a enviar esa información a las diferentes agencias. Entonces, es difícil porque por un lado necesitamos ser precavidos, ¿no? Con las agencias europeas, pero por el otro lado, al serlo, la FDA nos dice, ¿por qué me manda esto si es claro que no hay información suficiente para considerarlo? Entonces, esa es una parte bien complicada. Em, También están los grupos comerciales, ¿no? Entonces, de la compañía, quiero decir. Entonces siempre hay presiones internas, ¿no? En cuanto a esto, ¿no? ¿Por qué lo hacen de esta manera? ¿Por qué no siguen las recomendaciones? Y es una puja entre los dos sectores grandes del mundo que significan para la compañía las regiones donde más tenemos actividad. ¿Cómo lo manejamos? Simplemente diciéndole a las personas, utilicen su criterio médico, ¿no? Para eso estamos acá. No podemos complacer a las dos partes. Estamos tratando de ver cómo hacerlo sistemáticamente y por el proceso, pero es un reto constante. Y eso también tiene que ver con cómo reportamos en los informes periódicos de seguridad, ¿no? Entonces, ahí también hay mucha retroalimentación que difiere. Tenemos que crear diferentes tablas, unas que vayan para el PAYDER en el FDA, otras que vayan para el PIVER para la Unión Europea. Entonces, crea más trabajo. Eh, Definitivamente, pues es un reto y una constante evaluación de qué debemos hacer. Perfecto, doctor, gracias. Tenemos pregunta de Mariano en España. Dice, con los cambios recientes en Europa, ¿cuál es el mayor reto que enfoca Amgen con estos cambios normativos, como los plazos de envío de informes individuales no graves, por ejemplo? Pues no sé si Mariano se refiere a lo que ha sucedido con Udra Vigilance últimamente, que tenemos que básicamente minar la información. Los retos es en la cantidad de casos duplicados que tenemos, ¿no? Entonces se añadió un reto adicional que es mirar eh, qué realmente es algo nuevo o que no. Em, en cuanto a los reportes, pues el sistema nos permite hacerlo. Hay no sé cómo decirlo, unos algoritmos establecidos que podemos modificar y asimismo enviar los reportes. Son cosas sistematizadas que afortunadamente tenemos. Pero si es a eso a lo que se refiere Mariano, es un reto la nueva plataforma o el nuevo acceso que tenemos a la base de datos de la EMA y a todo lo que recibimos
a diario de parte de ellos. Otro reto que apareció o que tenemos desde finales del 2017 son las recomendaciones del grupo de facilitación para ensayos clínicos que definió lo que debe ser la información de referencia y cómo utilizarla en lo que refiere a lo que se considera eh, un evento listado o esperado de acuerdo al perfil de seguridad. Eh, y es un reto porque es algo nuevo. Dice, por ejemplo, que eventos que no sean serios eh, nunca deben ser considerados como listados. Eh, Eventos fatales jamás deben ser considerados y en eso pues estamos de acuerdo, pero hay ciertas excepciones que a nivel global no se contemplan y tenemos que evaluar y considerar. Lo que estamos haciendo en este momento es cambiar el sistema. Nosotros trabajamos con Argus como base de datos de seguridad y lo que estamos haciendo es crear una nueva columna que nos permita evaluar para los estudios clínicos, para los casos provenientes de estudios clínicos de manera diferente los eventos pueden ser reportados a los Estados Unidos y los eventos que son reportados a la Unión Europea. Entonces, pues es un reto que tenemos y que nos toca manejar con las herramientas que tenemos disponibles. Perfecto, doctor. Y tenemos varias preguntas. Vamos a ampliar el plazo, si está usted de acuerdo, doctor, el tiempo para las preguntas. Tenemos dos aclaraciones de Mariano en España. A raíz de su pregunta, dice la primera, ¿qué experiencia tienen con el nuevo entorno europeo para la identificación de señales a través de los datos de EUDAR Vigilance? Yo no manejo directamente esa parte, pero sí hay un grupo de trabajo en este momento tratando de adaptarse a lo que ha sido las modificaciones de este módulo específico del GBP. Entonces no puedo ampliar mucho en esto porque no estoy trabajando directamente allí, pero es básicamente lo que hacemos, es recibir la información, estar pendientes de los cambios en las normas y eh, tener grupos de trabajo, utilizar nuestros sistemas, adaptar los procesos y tratar de estar al día con las exigencias. Perfecto. Dice Mariana también, los reportes de caso individual no graves, ahora pregunta si hay que enviarlos en plazo máximo de 90 días desde la recepción de la información mínima. Así es como lo tengo entendido yo. Ok, perfecto. Mariano, da las gracias. La siguiente pregunta es de Daniel López, de acá de Bogotá. Dice, ¿cuáles pueden ser las estrategias para alinear las distintas agencias regulatorias y no tener un sistema fragmentado? Pues no sé cuáles puedan ser las estrategias. Lo que sí sé, como mencionaba anteriormente, Pharma, que es un grupo de compañías a nivel global, que se puede decir pues, que no suene mal, pero que trabajan con las agencias reguladoras, acaban de sacar un documento o el primer borrador de un documento, le llaman un documento reflexión, un documento reflectivo acerca de qué hacer ante esta disyuntiva, ¿no? Y están recurriendo al ICH, eh, al Consejo Internacional para la Armonización, eh, para ver si ellos pueden intervenir, ¿no? Y lo que necesitamos es que haya más armonía, más alineamiento entre la FDA y la Agencia Europea de Medicamentos. Nosotros sabemos que ellos se comunican
activamente, pero, pero no hemos logrado que filosóficamente haya una aproximación. Entonces, no sé, Daniel, ojalá este esfuerzo de Pharma a través de ICH sea efectivo y al menos se sienten a pensar y a considerar qué debe ser mejor. Y esta es mi opinión personal, a mí me gusta cómo la FDA para lo que tiene que ver con los eventos que provienen de los ensayos clínicos, quiera tener eh, una fuerza en la evidencia que sea realmente claro que los efectos o el evento reportado tiene que ver con la molécula. A mí me parece que eso es importante. Entonces ahí una flexibilidad de la parte europea sería importante. Ahora, eh, en cuanto tiene que ver a las recomendaciones del grupo facilitador para estudios clínicos, en lo que se define o cómo se debe definir o para qué se debe utilizar la información de referencia en el documento de preguntas y respuestas que publicaron en noviembre, creo que fue, del 2017. Es muy rara la ocasión en que uno tiene una normativa tan clara y eso hace falta. El problema es que la FDA no necesariamente estará de acuerdo con todo lo que se dice allí. Entonces, tenemos cosas buenas de ambos lados. Lo que no tenemos es un punto de encuentro en todo y ojalá lo logremos. Perfecto, doctor. Jenny pregunta, ¿cómo cree que desde la industria podemos lograr que los profesionales de salud se involucren más en el proceso de farmacovigilancia para obtener información de mejor calidad que realmente aporte en la construcción de los perfiles de seguridad de los médicos? Buena pregunta. Yo creo que nosotros como compañía tenemos una responsabilidad muy grande en esto. Mm, yo creo que se deben construir puentes, y aún, pues yo creo que existen, pero deben ser puentes muy fuertes entre las compañías eh, y las instituciones académicas, las instituciones que están formando los profesionales de la salud de cualquier área, químicos farmacéuticos, enfermeros, médicos. Es muy importante y es nuestra responsabilidad. Es muy fácil decir, digamos, en Colombia que el INVIMA debería ser quien lo haga, pero no, cada uno tiene una responsabilidad y es para nuestro propio beneficio como Amgen, como compañía o para cualquier otra. Entonces, debemos salir más a la academia y hablar y tener más presencia. Yo creo que esa es la manera, ¿no? Muy de acuerdo, doctor. Ariana Aristizábal pregunta si realizan búsqueda activa de posibles eventos en redes sociales y, de ser así, ¿qué estrategias de validación se han implementado para definir el procesamiento o no de los casos? Sí, eso es algo que empezamos no hace mucho, quizás un año, que está evolucionando. Es el reto, sí hacemos un minado de la información. La obligación realmente legalmente es de reportar las cosas que encontramos en programas que nosotros implementamos como Amgen, como compañía. Pero si hay un grupo mirando a redes sociales que tiene como función detectar. Luego este grupo viene al grupo eh, del manejo de casos, ¿sí? Que es el grupo que entra la información en la base de datos en Argus y tratan de buscar similitudes si las hay. Seguramente es muy difícil y en la mayor parte de los casos no tengo un número estadístico, no sé, no se logra establecer
que hay duplicidad. Entonces, lo que sí hemos visto es un incremento exponencial, diría yo, en los últimos 2 años del número de casos no serios que son reportados. Del 2014, 2015, en los que el total de casos que evaluamos médicamente, y no estoy hablando de los casos que recibe mi grupo, ya han sido filtrados por este grupo anterior, verificando que sea un caso verdadero, o sea, que tenga un paciente identificable, que tenga un evento, que una molécula de la compañía. Pero ese número que nosotros recibimos creció en 2 años de 190,000 a 250,000 el año pasado. Entonces, yo creo que mucho tiene que ver lo que está sucediendo en redes sociales y que va a seguir sucediendo, ¿no? Porque eso no va a cambiar. Entonces, seguimos tratando de encontrar algo que nos permita saber que no estamos duplicando muchos casos, pero seguramente vamos a tener muchos de esos. Y la otra parte que aún está muy reciente es saber qué tantas conclusiones podemos sacar de allí, ¿no? Eh, Generalmente las señales que llegan al punto de ser incluidas en un inserto, ¿sí? O de modificar el plan de gestión de riesgo, vienen de los estudios clínicos, ¿no? Y eso es algo claro. O suceden al poco tiempo de la vida después de haber sido aprobada la molécula. Entonces falta ver si el enfoque debe ser más a las moléculas recientes y no tanto a las moléculas que ya están muy bien establecidas, pero pues seguimos tratando de encontrar las estrategias para hacerlo más eficiente. De acuerdo, es un tema crítico de clave de trabajo en los próximos años. Jenny pregunta, ¿qué estrategias se pueden emplear desde la industria para comunicar el riesgo a los pacientes, además del inserto del producto? Es cierto, a mí me gusta la manera como lo hace la Unión Europea. Yo creo que haya documentos como el PIL, como el Patient Information Leaflet, es muy importante. No sé en Colombia cómo lo manejen. Eh, pero además de eso, fortalecer los programas de seguridad para paciente de la compañía, ¿no? Estos PSPs son un gran reto porque pues, yo no creo que en la actualidad sea posible comercializar las moléculas que recién están saliendo sin tener estos programas específicos para el paciente. En muchas ocasiones esos programas no son solamente para difundir la seguridad, pero generalmente son una plataforma que recibe esta información. Entonces, yo creo que el reto es más de cómo fortalecerlos, qué personal debemos tener en estos programas que nos permita tener una mayor eficiencia en cuanto al contenido que le damos al paciente, de los riesgos y del beneficio, obviamente, del producto, y también cómo recibimos, cómo filtramos y cómo le damos valor a la información de los PSPs. Es un reto grande. Yo creo que eh, es la manera de hacerlo. Como le digo, yo no creo que haya una manera distinta de comercializar productos. Toca tenerlos, toca fortalecerlos. En Estados Unidos, Amgen tiene, creo que 700 programas diferentes. En Europa, muchísimos más. No sé en Colombia cómo está el tema, pero es ahí. Yo creo que es ahí y manejándolos mejor. Yo creo que en eso sí hay un poco de, no diría desinterés, pero de pronto un poco de falta
digamos, comunicación o entendimiento entre la parte comercial y la parte de seguridad, y hablo de Estados Unidos, como le digo, no sé en Colombia, en que la parte comercial es muy enfocada a lo suyo y no nos deja a nosotros intervenir de una manera más eficiente para dar y recibir la información de seguridad. Entonces ahí hay mucho trabajo por hacer. Perfecto, doctor. La importancia de integrar a los pacientes en los programas de farmacovigilancia y será uno de los temas importantes para trabajar en la asociación este año, la integración de los pacientes. La última pregunta es de la doctora Rosana Ramírez de INVIMA. Dice, ¿dónde han encontrado las mayores diferencias entre tiempos de reporte a nivel internacional? Entre tiempos de reporte, no sé, no podría decir yo que haya una diferencia, porque en lo crítico yo creo que todo se maneja de la misma manera. No sé si estoy respondiendo a la pregunta, si la entendí bien, pero en los reportes de 7 días, de 15 días, todo eso se maneja, eso sí, de una manera armonizada a nivel global. Perfecto, doctor, muchas gracias. Damos por cerrado el presente webinar. Agradecemos inmensamente al doctor Pedro Yuela por habernos acompañado. Reconocemos el esfuerzo importante que es acompañar este tipo de iniciativas, en este caso de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. A nombre de todos los asociados, doctor Pedro, extendemos nuestras más sinceras agradecimientos. Y los esperamos a todos en nuestro próximo webinar. Como les comentaba, en abril vamos a tener el curso presencial y a su vez un evento intermedio el 12 de abril en el cual vamos a construir a través de una mañana de Design Thinking hacia dónde va la farmacovigilancia en Colombia. Los esperamos a todos. Muchísimas gracias por su atención. Es un gusto poder compartir este tipo de espacios con ustedes y que tengan un resto muy feliz de día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.